Solemos dar por sentado algo que, si le das una vuelta, es increíble. Que las leyes están escritas, que si tienes una duda, pues la buscas y ahí está, negro sobre blanco. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si las reglas que rigen tu vida, tu casa, tu dinero, dependieran de la memoria y sobre todo de la interpretación de un grupito muy, muy pequeño? Sería un mundo de una incertidumbre constante. O te fías ciegamente de lo que te dicen, o vives sospechando que te están, cambiando las reglas del juego a mitad de la partida. Exacto, a eso me refiero. Y ese es justo el punto de partida de nuestro análisis de hoy. Nos vamos a sumergir en los orígenes del derecho civil. Pero, mucho antes de los grandes emperadores y los juristas famosos, nuestro destino es la Roma arcaica, la de los primeros tiempos. Para este viaje nos basamos en un ensayo muy interesante, que conecta las primeras formas de ley romana, las costumbres de los ancestros y la famosísima Ley de las 12 tablas con el nacimiento del ius civile. Y lo más sorprendente es cómo esa lucha de hace miles de años tiene un eco directo en cómo se entiende la ley hoy, por ejemplo, en un país como Colombia. La idea es esa, sí. Entender esa revolución jurídica que ocurrió casi en silencio, el paso de la costumbre secreta a la ley pública. Y al hacerlo, descubrir por qué esa antigua batalla por la transparencia, por tener unas reglas claras para todos, sigue siendo en el fondo la misma batalla de hoy. De acuerdo, pues vamos a meternos en faena. Si viajamos a esa Roma primitiva, antes de que se escribiera nada, ¿qué había? ¿Cómo se resolvió un conflicto? Las fuentes hablan de un concepto clave, los mores maiorum. Las costumbres de los antepasados. Y es fundamental entender que no eran solo tradiciones. O sea, no eran como los consejos que te daría un abuelo. Tenían un peso enorme. Un triple carácter, de hecho. Eran normas, porque decían lo que se podía y no se podía hacer. Eran religiosas, porque violarlas era una ofensa a los ancestros y a los dioses, algo gravísimo. Y, aquí está la clave de todo, eran profundamente políticas. Espera, ahí me pierdo un poco. Cuando pienso en costumbres, pienso en algo social, familiar. ¿Cómo puede algo tan difuso ser una herramienta política tan potente? Porque quien controla la definición de la costumbre, controla la realidad. Imagínate que no hay nada escrito. El conocimiento de esas costumbres, de los ritos, de las fórmulas exactas para hacer cualquier cosa legal, vender una tierra, reclamar una deuda, estaba monopolizado por una élite, los patricios y los pontífices, que salían de sus mismas familias. O sea que, si yo era un plebeyo, un ciudadano de a pie, y tenía un problema con mi vecino por los límites de un campo. No podías ir a consultar un código agrario. Ni mucho menos. Tenías que ir a uno de ellos, a un patricio. Y él, basándose en esa costumbre que solo su clase conocía en detalle, pues interpretaba la situación y te decía, los ancestros dictaron que la solución es esta. Y punto. No había forma de rebatirlo. Ninguna. Era un instrumento de poder brutal porque generaba una dependencia absoluta. La justicia no era un derecho, era un favor que te concedía la élite, ¿entendido? Era como si el software que hacía funcionar la sociedad fuera de código cerrado y solo unos pocos tuvieran la contraseña de administrador. Exacto. Eso suena a que no podía durar para siempre. Es un polvorín. Y no duró. Las fuentes que manejamos describen un clima de conflicto social, permanente. Los plebeyos estaban hartos de esa arbitrariedad, porque una cosa es que la norma sea dura, y otra muy distinta es que ni siquiera sepas cuál es la norma. O que pueda cambiar según quien la interprete. Justo. ¿Y qué pedían exactamente? Porque imagino que no reclamaban una constitución democrática de repente, ¿no? No, no para nada. Sus reclamaciones eran mucho más pragmáticas, y vistas hoy, increíblemente razonables. Pedían básicamente dos cosas. Primero, publicidad. Querían que las reglas del juego estuvieran a la vista de todos. Y segundo, certeza. Querían limitar el poder de los magistrados patricios para que no pudieran inventarse la ley sobre la marcha. Querían dejar de jugar a ciegas. Y de esa tensión, de ese pulso, nacen las famosas 12 tablas, ¿no es así? Exactamente. La tradición cuenta que, tras muchísimas presiones, se creó una comisión de 10 magistrados, los decemviros, para poner por escrito las normas de la ciudad. Y el gesto verdaderamente revolucionario no fue solo escribirlas. Ah, ¿no? Fue donde las pusieron. Grabadas en 12 tablas de bronce y expuestas en el foro, el corazón de la vida pública, para que cualquiera pudiera leerlas. El impacto de eso debió de ser gigantesco.
pasar de tener que preguntar a poder ir y leerlo por ti misma. Es un cambio de paradigma total, total, y va más allá de la simple publicidad. Se pasa de la lógica del siempre se ha hecho así, que es el dominio de la tradición oral, a la lógica del la tabla dice esto. Por primera vez un plebeyo podía plantarse ante un patricio y decirle, disculpa, pero la tabla 4 dice tal cosa. Le da una herramienta para defenderse, un argumento objetivo. Le da una base sobre la que discutir. El debate ya no es mi tradición contra la tuya, que siempre ganaba el poderoso, sino vamos a ver qué dice el texto. Esto que nos parece tan básico es la semilla de la seguridad jurídica. La idea de que la ley debe ser conocida, estable y general para protegernos de la arbitrariedad. Es el pilar de cualquier Estado de Derecho. Exacto. Para que nos hagamos una idea, ¿qué tipo de cosas había en esas tablas? ¿Eran grandes principios filosóficos o más bien un manual de instrucciones para la convivencia? Totalmente lo segundo. Eran increíblemente prácticas, casi un código de pueblo, podríamos decir. Por ejemplo, te decían cómo tenías que citar a alguien a juicio. Si te lo encontrabas por la calle, tenías que llamarlo a voces, y si no quería ir, podías llevarlo por la fuerza. ¡Qué bestia! Muy directo todo. Muy, muy directo. Luego regulaban el derecho de familia, donde se confirmaba el poder casi absoluto del pater familias sobre toda su casa, mujer, hijos, esclavos. También la propiedad, normas súper concretas sobre la distancia entre edificios, qué hacer si la fruta de tu vecino cae en tu campo. Lo típico, los problemas del día a día. Los problemas del día a día, sí. O quién paga los daños si el ganado se come la cosecha de otro. Y supongo que también habría una parte más oscura. Castigos y deudas. Sin duda la más dura. El régimen contra los deudores era feroz. Si no pagabas, el acreedor podía encadenarte, venderte como esclavo, y en casos extremos, si había varios acreedores, la ley permitía que se repartieran el cuerpo del deudor. Espera, ¿cómo? ¿Literalmente repartirse el cuerpo? Es una de las normas más debatidas, pero sí, el texto lo permitía. Aunque no está claro si se llegó a aplicar literalmente o era más una amenaza disuasoria extrema. Madre mía. Y en cuanto a los delitos, las penas eran severísimas. Carniga morte para un juez corrupto o para quien cantara un poema difamatorio contra otro. Y para las lesiones físicas, pues la famosa ley del talión, ojo por ojo, a no ser que se pactara una compensación económica. Era un derecho práctico, desde luego. Práctico, pero no era sutil, ¿no? Vale, con las 12 tablas, el paisaje legal cambia por completo. Los mores majorum no desaparecen de golpe, supongo. No, claro, siguen ahí. Ujú. Pero ya no están solos. ¿Qué es lo que nace entonces? Nace un concepto nuevo, que es el ius civile, el derecho de los ciudadanos, de los cives, y se consolida sobre la base que han puesto las 12 tablas. Este primer ius civile tiene unas características que lo definen. Primero, es un derecho que, al menos en parte, ya está escrito. Segundo, se dirige a todos los ciudadanos, por igual, en teoría. Y tercero, empieza a aplicarse a través de acciones judiciales que se van estandarizando. Es como si hubieran lanzado, no sé, la primera versión de un sistema operativo para la ciudad. El Civitas OS 1.0. Me gusta la analogía. Lleno de fallos, súper rudo, pero por primera vez era un sistema que funcionaba para todos, no solo para unos pocos. Es una analogía fantástica, sí. Las 12 tablas son el protocódigo. La idea de compilar en un solo cuerpo de normas las reglas que rigen las relaciones entre las personas, sus propiedades, sus familias, esa idea nace aquí. Luego vendrán siglos de desarrollo, juristas que lo refinarán, Justiniano que lo compilará de forma monumental. Pero el germen, la intuición de que una sociedad necesita un código común y visible, está en esas tablas de bronce. Y aquí volvemos a lo que adelantábamos al principio, porque esa intuición de hace más de 2000 años llega hasta hoy. El ensayo que hemos usado traza una línea directa hasta sistemas legales modernos, como el colombiano. ¿Cómo se ve esa herencia? Se ve de forma clarísima en la jerarquía de las fuentes del derecho. La vieja tensión romana entre la costumbre, el mos, y la ley escrita, la lex, sigue viva. En el ordenamiento colombiano, y en casi toda la tradición europea continental, la fuente principalísima del derecho es la ley, lo que está escrito. La costumbre solo juega un papel secundario, y únicamente cuando la propia ley le da permiso, por así decirlo. O sea que se repite el mismo esquema que en Roma. La ley escrita, pública y general, se impone a la costumbre, que es más particular, más difusa. Exactamente el mismo cambio de paradigma.
La ley en el centro, la costumbre en la periferia. Pero hay otro legado, uno más, problemático, y que también viene de esa época, el formalismo extremo. ¿A qué te refieres con formalismo? El procedimiento judicial en la Roma arcaica, las llamadas legis actiones, era un teatro, un ritual sagrado. Los litigantes tenían que pronunciar unas palabras exactas, realizar unos gestos precisos, en el día correcto y ante el magistrado adecuado. El más mínimo error en el guión, una palabra equivocada, un gesto mal hecho, y perdías el caso al instante. Daba igual que tuvieras toda la razón del mundo. Es la justicia convertida en una especie de conjuro mágico. Si no dices las palabras exactas, no funciona. Tal cual. Era un sistema donde la forma se comía al fondo. Y claro, esto servía como otra barrera de control, porque ¿quiénes conocían a la perfección esos rituales tan complejos? Los de siempre. De nuevo, los pontífices y los patricios. Así que, aunque la ley estuviera escrita en las tablas, el acceso a la justicia seguía controlado por el dominio de estas formas rígidas. Un laberinto diseñado para que solo unos pocos pudieran navegarlo. Y esa herencia también llega hasta nosotros, porque el derecho moderno está lleno de plazos, formularios, tecnicismos. Ha llegado, sin duda. El derecho procesal moderno ha heredado una cierta rigidez, la idea de que las formas son importantes para dar seguridad. Sin embargo, y esto es lo más interesante del análisis comparado, los sistemas modernos han reaccionado conscientemente contra ese extremo. La Constitución colombiana de 1991, por ejemplo, introduce un principio que es una respuesta directa a ese problema milenario. ¿Cuál? El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas. Dicho en cristiano, lo que dice es que la justicia de verdad, el derecho de fondo que tiene una persona, es más importante que el papeleo. Que un error tonto en un formulario o un tecnicismo no pueden ser una excusa para impedir que alguien consiga lo que es suyo por derecho. Es una enmienda a la plana, ¿no? Es una corrección deliberada, sí. Una enmienda a ese riesgo ancestral de que el rito ahogue a la justicia. Si echamos la vista atrás a todo lo que hemos hablado, el viaje es alucinante. Empezamos en un mundo de susurros y secretos legales, los mores majorum, controlados por una élite, y hemos visto cómo la presión social obliga a sacar esas reglas a la luz, a grabarlas en bronce en las 12 tablas, un gesto que parece sencillo pero que lo cambia todo. Y las conclusiones son fundamentales para entendernos hoy. Primero, ese paso de origen al ius civile, el esqueleto de todo el derecho privado occidental. Segundo, estableció el principio de seguridad jurídica, esa idea de que necesitamos normas claras y públicas. Y tercero, nos legó esa tensión que sigue vivísima en cada juzgado, la lucha entre el formalismo vacío y la justicia material, la justicia de verdad. Entender esa historia nos ayuda a comprender por qué hoy defendemos con uñas y dientes la transparencia. Y mientras hablabas, se me ha ocurrido una cosa, una especie de círculo que se cierra. La primera gran lucha por el acceso a la justicia fue esa, la de los plebeyos, para conseguir que la ley se escribiera y se hiciera pública. Lo consiguieron. Hoy las leyes están publicadas, están en Internet, accesibles a golpe de clic. Teóricamente accesibles para todos, ¿sí? Exacto, teóricamente. Porque están escritas en un lenguaje tan técnico, tan enrevesado y lleno de jerga, que para la inmensa mayoría de la gente son un código indescifrable. Vuelven a ser, en la práctica, un código secreto. Un código cuyo monopolio ya no lo tienen los pontífices, sino una nueva élite de juristas. Y me pregunto, ¿no será la gran lucha por el acceso a la justicia hoy, en el fondo, una lucha por un lenguaje claro? Una lucha para que las leyes no solo sean públicas, sino también comprensibles, y así cerrar de verdad el círculo que empezaron a trazar aquellos romanos en el foro.